El Ejecutivo presentó ayer el proyecto de ley de reforma constitucional que permite adelantar las elecciones generales para el año 2020. Pero no solo eso, sino que también limita al presidente de la República, Martín Vizcarra, postular para esta nueva vuelta electoral. Esta iniciativa, que ha sido saludada por muchos y criticada por otros, fue entregada con carácter de urgencia ante el Congreso de la República. En el mensaje a la nación del 28 de julio, el gobernante peruano anunció una ley para que la elección de un nuevo representante del Estado pueda realizarse en el 2020, es decir, un año antes de lo debido. La propuesta fue debido a que para el presidente no hay una comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo y que los peruanos no se sienten conformes por este Congreso que ha entrado en una crisis política. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio del 2020. El proyecto plantea los siguientes plazos fijos. En julio del 2019, la presentación del proyecto. En agosto del 2019, el inicio del debate de la reforma en el Congreso. En septiembre del 2019 debería ser la aprobación de la reforma y convocatoria a referéndum popular. En diciembre del 2019 sería la convocatoria a elecciones generales para abril del 2020. En ese sentido, el anuncio de la propuesta tomó por sorpresa a más de uno, entre ellos a la vicepresidenta Mercedes Arauz, quien en una entrevista exclusiva con el diario El Comercio señaló que la propuesta no le fue consultada previamente. Me enteré en el Congreso y como todos me quedé bastante sorprendida. ¿Y cómo interpreta de que el presidente Vizcarra no haya coordinado con usted esta medida? Me imagino muchas cosas, pero la verdad, no sé. El tema de que no hayamos podido conversar es lamentable. Creo que pude haberle dado mi mirada sobre el tema y una opinión que quizás la tomada o no la tomada, pero hubiera sido una opinión que debía haber escuchado. Fuimos electos por 5 años para hablar y defender los intereses del pueblo. Entonces creo que me tocaba tener alguna, por lo menos darle la mirada. De repente no nos poníamos de acuerdo, pero darle mi mirada de cómo yo veo desde el Congreso y también desde mi posición de vicepresidenta las cosas, ¿no? Para el primer ministro Salvador del Solar, en una conferencia de prensa, declaró que la opinión de la vicepresidenta Mercedes Arauz se respetaba, pero que con autorización del presidente solo actuaron esta vez sin consultarle. Tenemos como gobierno un diálogo permanente con todo el Ejecutivo, incluyendo por supuesto a la señora vicepresidenta. La vicepresidenta, es cierto, no estaba al tanto de esta decisión porque fue una decisión que se tomó en el marco del Consejo de Ministros. La señora vicepresidenta no participa del Consejo de Ministros y somos absolutamente respetuosos de su opinión. Pero como Consejo de Ministros hemos considerado, bajo el liderazgo del presidente, que esta es una salida importante para el país. Remontándonos al 28 de julio, terminando el mensaje a la nación, diversos congresistas arremetieron contra el presidente de la República, a quien acusaron de corrupto y lanzaban palabras botándolo del Congreso. Su mensaje, señor presidente, la representación nacional agradece su presencia en la presente sesión solemne y lo invitamos a retirarse del hemiciclo cuando usted lo considere oportuno. Bueno, hay algunos parlamentarios fujimoristas que se ponen de pie y le empiezan a gritar fuera, fuera al presidente Martín Vizcarra. Vemos a Tamara Limborgo, Milagros Salazar. Ante este tema, parlamentarios se pronunciaron sobre el proyecto presentado por el presidente de la República. Ni siquiera han tenido el texto preparado, no han hablado con la vicepresidenta, no han hablado con los ministros, ni siquiera lo han puesto en el acta del Consejo de Ministros, como manda la Constitución. Entonces esto es una improvisación total. ¿Cómo vamos a estar nosotros como congresistas haciéndole seguimiento a esto? ¿El presidente Vizcarra habría hecho lo mismo si ganaba Daniel Salaverry? Pues yo estoy seguro que no. ¿Y eso a qué me lleva?
a que simplemente el presidente está actuando de manera irreflexiva y diría hasta inmadura, en que como no ganó su opción, opta por el radicalismo que en mi caso yo pienso que está rayando en el populismo, de cerrar el Congreso. El presidente actúa, en lugar de buscar un diálogo directo con la mesa, va al extremo, ¿no? Le duele la cabeza, se la corta. Yo lamento mucho que estemos en una incertidumbre en la que nos han puesto, y un mensaje que había venido discurriendo en una serie de temas un poco intrascendentes termina de una forma violenta, ¿no? Y con el rechazo de parte de la representación nacional. Porque esto es nada más que un show para los medios, ya que los tiempos no dan. Más allá de, porque tendría que haber o un cambio constitucional que tiene que tener 2 legislaturas, o poner fecha para referéndum, y luego de eso tendría que haber el tiempo que establece la norma, no sé que también quiera cambiar todo. Caso contrario, se vivió finalizada la parada militar, cuando los ciudadanos le exigieron al presidente Vizcarra que cierre el Congreso, por la actual crisis política que se vive en el país. ¡La Vizcarra! Finalmente, este mensaje a la nación no solo trajo incertidumbre sobre lo que pasará en el Congreso, sino que nos conlleva a pensar en cómo sobrellevaremos la crisis política que afronta la gestión de Martín Vizcarra. También, en la zona sur del Perú, reclamaron por no aparecer en el mensaje del presidente, el cual debía pronunciarse sobre el megaproyecto minero Tía María y las dificultades que atraviesan los pobladores, los cuales ya han ratificado la medida de lucha y sobre todo que la radicalizarán hasta llegar a Lima. El presidente esta vez toma las riendas de un estado que se encuentra en una grave situación y pone en la mesa las cartas para que en el 2020 se pueda comenzar con un nuevo periodo presidencial y congresal.